Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ver entonces una de las partes de clipping. Entonces, clipping, ¿qué significa? La idea es que tenemos que, son algoritmos de recorte. ¿Por qué tenemos que recortar? Porque ya estuvimos viendo en clases anteriores que definíamos nosotros cosas como una cierta ventana y a veces íbamos a ver una sección solamente del objeto y no toda, por ejemplo cuando hacíamos zoom. Y también puede ocurrir naturalmente de que hayan muchos objetos en el mundo gráfico que yo estoy pensando y que en algunas partes entonces yo vaya a requerir solamente una sección de algo y no el objeto completo. Entonces es el procedimiento que identifica las partes de una imagen que van a ser visibles, que van a estar dentro o fuera de una región del espacio. Vamos entonces a definir lo que es una ventana de recorte, que es la región contra la cual se recorta un objeto, y los usos de clipping, entonces van a ser varios. Entre ellos, extracción de una parte de la escena para visualizarla, despliegue en múltiples ventanas, ¿cierto? Cuando están trabajando con varias pantallas, es lo típico. Ahí es necesario hacer clipping cuando están traspasando de una aplicación de una pantalla a la otra, ¿cierto? Hay una parte solamente que se ve y en la otra queda otra parte. Y la selección de una parte de una imagen para copiarla, moverla, suprimirla o duplicarla. Entonces, aquí hay algunos ejemplos básicos. Aquí, dependiendo de la aplicación, la ventana de recorte puede ser un polígono general o incluso puede tener fronteras curvas. Esa es la imagen con la que se publicitaba la película de inteligencia artificial de hace ya varios años atrás. Y ahí existe un recorte sobre la letra A de este niño, que es este robot, este mecha que le dicen en la película, y por lo tanto se genera esta figura de AI, que es Artificial Intelligence. Entonces ahí estamos haciendo un recorte con una figura que no es convexa, como sería por ejemplo un cuadrado, un triángulo, sino que es una figura mucho más compleja, eh, que tiene concavidades, y bueno, eso es lo que lo hace atractivo. Entonces, para efectos del curso se consideran principalmente métodos de recortes que emplean regiones rectangulares de recorte. Vamos a partir por lo más básico. Luego, cómo se generan los algoritmos para esas otras cosas es mucho más avanzado. Y se van a dar cuenta que ni siquiera cuando estamos con cuadrados es algo tan simple. Entonces, los paquetes gráficos van a contener ciertas rutinas de recorte de líneas y polígonos y manejan incluso objetos curvos. Entonces, hay cosas que yo quiero evitar. Por ejemplo, si tengo esa figura y defino esta región como la que yo quiero visualizar, me podrían quedar eventualmente espacios completamente en blanco, cuando quizás yo quisiera que fuesen transparentes o cosas por el estilo, pero va a depender un poco de la definición de cómo yo lo esté realizando. Entonces, si yo tengo una figura y solamente parte de ella se va a desplegar en la pantalla, eh, la idea es pasar de la figura que está aquí de la izquierda a la que está aquí abajo, y para ello tenemos un algoritmo que es súper fácil de comprender, es bastante evidente, el de Sutherland-Hodgman. Imagínense en el 74 y utiliza una estrategia de divide en conquista. Simplifica entonces el problema, recortar un polígono contra una sola arista y repite el proceso para las 4 aristas que tiene la pantalla. Como lo estamos haciendo con respecto a un rectángulo, es bastante simple. Entonces, lo que va a hacer esto es que parte de ahí, elimina todo lo que está a la izquierda, ese algoritmo va a eliminar entonces todo lo que se encuentre a la izquierda de mi recuadro, luego todo lo que esté abajo, todo lo que esté a la derecha y todo lo que esté arriba. Entonces así logré determinar cuál es la sección de la figura que yo voy a mostrar en mi pantalla. ¿Qué pasa entonces ahora con respecto a una figura que es un polígono? Sea una lista vacía de puntos, para cada arco formado por P sub I y P sub J, vamos a realizar lo siguiente. Si P sub I y P sub J están fuera, pasa el siguiente arco.
¿ya? Si P sub i y P sub j están dentro, entonces la lista va a ser lo que ya había más P sub j, que es el punto de llegada. Si P sub i está dentro y P sub j está afuera, entonces vamos a calcular la intersección P sub k y la vamos a agregar a la lista. Y si P sub i está afuera y P sub j está adentro, vamos a calcular la intersección P sub k y vamos a dejar en la lista tanto P sub k como P sub j. Entonces vamos a ejecutar este algoritmo. La idea es que partimos con la lista vacía de puntos y vamos a partir por P sub 1, P sub 2. Los puntos P sub 1, P sub 2 y P sub 3 están fuera, ¿ya? Mientras que el resto está dentro. Por lo tanto, como P sub 1 y P sub 2 están fuera, voy a caer en este if. P sub, P sub 1 y P sub 2 están fuera, así que paso al siguiente arco. P sub 2, P sub 3 están fuera, así que paso al siguiente arco. P sub 3 y P sub 4. Ahí lo que va a ocurrir entonces es que ya no voy a caer en ese if, sino que voy a caer en el de aquí abajo. Entonces, como P sub 3 está fuera y P sub 4 está dentro, voy a calcular la intersección P sub k, que va a estar definida por Q2, y voy a agregar Q2 y luego P sub j, que era el término de esto, que vendría a ser P sub 4. ¿De acuerdo? De ahí, el siguiente caso que ocurre con el siguiente segmento va a ocurrir entonces que ambos están dentro, ¿ya? Y como ambos están dentro, entonces voy a caer en otro caso del if, que sería i, y que voy a añadir no P sub i, sino que solamente P sub j, que era el que no tenía. Por lo tanto, añado P sub 5. En el siguiente, ambos están dentro, P sub 5 y P sub 6. Así que voy a agregar P sub 6. Y finalmente, en el último, P sub 6, P sub 1, ¿qué va a ocurrir? Voy a caer en este otro caso. El inicial está dentro y el final está fuera. Entonces calculo la intersección P sub k y agrego solamente P sub k. ¿De acuerdo? Entonces con eso, finalmente, como debo unir los vértices de inicial y final, que en este caso fueron Q sub 2 y el final fue Q sub 1, entonces me quedo con una nueva geometría que me define la parte que es visible del objeto original. ¿Qué pasa con este otro caso? ¿Por qué se genera un error? ¿Cómo se sabe qué puntos forman un vértice de la figura? Ok, lo que pasaba ahí es que nosotros partimos con una lista de los puntos y se supone que esa lista de puntos me definen un polígono, es decir, P sub 0 va a P sub 1, P sub 1 va a P sub 2, P sub 2 va a P sub 3, entonces está implícito dentro de la lista cómo se construye el polígono. Y por lo tanto significa que entre el primero y el segundo hay un segmento, entre el segundo y el tercero hay otro, y así hasta que entre el último y el primero hay otro segmento. Entonces vamos a tener una lista por cada polígono de nuestra figura. O sea, por cada polígono que tengamos en nuestro mundo, perdón. ¿Por qué se tomaría una de las dos áreas? ¿Ok? Falla por eso mismo, ¿ok? Aquí tenemos un solo polígono, partimos con un solo polígono, que es una lista de puntos. Cualquiera podría ser P sub 0, supongamos que este es P sub 0. Y aquí viene P sub 1, P sub 2, P sub 3, no, o sea, P sub 3 en realidad no existe, sino que aquí tengo que generar un nodo que yo debo calcular, que es la intersección entre mi rectángulo y la recta que yo estoy viendo. Entonces lo que ocurre acá es que si sigo con esto, voy a generar de aquí a acá, ¿de acuerdo? De aquí a acá, eso ya lo vimos, de aquí a acá, perfecto, y mi figura continúa, ¿cierto? Así que no la cierro. Voy hacia acá
y por lo tanto este está fuera, bueno, este está en el límite, ahí tendremos que ver cómo lo resolvemos, estos dos fuera, y aquí vuelvo a entrar, entro, ¿cierto? Y de ahí, o en realidad todo este era el segmento, calculé esa intersección, y de ahí ya volví al original, entonces al final lo que dije, el último paso, era que se unía toda la figura. Por lo tanto, ¿cuál fue el inicial? Si partimos desde acá y avanzando hacia allá, este fue el inicial, ¿y cuál fue el final? El que está aquí arriba. Como este fue el final, entonces cierro la figura uniendo estos dos. Y por lo tanto, la figura me quedaría con este segmento que está acá. Entonces, ya que sabemos por qué se produce este error, ¿qué solución existe? ¿Qué se les ocurre como solución? Entonces habría que verificar si hay intersección y el siguiente punto está afuera, entonces se cierra el polígono. ¿Ok? O sea, eso ocurriría si estoy dentro. Si ya entré y el segundo punto está afuera, entonces cerraría el polígono, pero hay que tener cuidado, depende de dónde partí, si partí desde dentro o partí desde fuera también. Aplicar la función cada vez que entre y salga de forma aparte. Muy bien, entonces por ahí va. Va a depender entonces de qué pasaría si parto acá. Pongámonos en un caso difícil al tiro. Si parto acá, ¿cierto? Entonces voy a llegar aquí, ¿de acuerdo? Y ese va a estar dentro. Luego llegaría aquí y aquí voy a salir. Y aquí continúo, ¿cierto? Y aquí entré. Entonces aquí ocurrió un salí y entré, ¿cierto? Entonces ahí los uniría o no. Claro, o sea, si los uno, entonces estaría generando una recta acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué solución se nos ocurre para eso? Hay una restricción ahí que estamos olvidando. Está bien la idea de que si entro y salgo, en algún momento tengo que cerrar. Em, pero, claro, aquí proponen unir los que entran con los que salen. ¿Ya? ¿Qué implica eso entonces? ¿Dónde debo partir? Ok, muy bien, ahí está lo que faltaba. Entonces, debo buscar un punto que esté afuera. Y sabiendo que estoy afuera, voy avanzando hasta que en algún momento entro. Continúo con el mismo algoritmo que tenía anteriormente, ¿cierto? Y cuando salga, uno con el anterior, con el que entré. Luego continúo, como estos están fuera, ya sabíamos cómo se trataba eso, entré, ¿de acuerdo? De nuevo, muy bien, no voy a unir con los anteriores, sino que voy a continuar y cuando salga, entonces vuelvo a unir. Y así continúo con el resto de la figura. Entonces, efectivamente, el problema que ocurría aquí era que estábamos trabajando o sea, cuando trabajamos con polígonos que son cóncavos, es un poco más difícil. Ya cuando tenemos polígonos convexos, se pueden simplificar varias cosas. Eh, entonces, la idea sería utilizar el siguiente algoritmo, que básicamente fue el que ya describimos, es de Euler-Atherton, y va a servir para los polígonos cóncavos y sigue la frontera de la ventana. Entonces, tengo la lista de vértices, como ya lo había dicho, ordenado en el sentido de rotación de los punteros del reloj. Un punto de intersección entre el arco y la ventana se dirá de entrada si el arco del polígono está ingresando a la ventana
y de salida si estamos saliendo de la ventana. Entonces aquí tienen una idea de cómo podría ocurrir eso y me voy a fijar entonces cuándo entro y cuándo salgo. ¿Ya? Eh, y partir de un punto de intersección de un arco que va hacia adentro. O sea que debo partir desde un punto que está afuera. Eso fue exactamente lo que nosotros dijimos. Voy a recorrer el polígono a llegar a un punto de intersección de un arco que va hacia afuera, seguir por el arco de la ventana, es decir, ahí cierro la figura, y repetir hasta cerrar el polígono y repetir para el resto de los polígonos que tengan mi figura. ¿Cómo se vería esto entonces? Esa es la ejecución. Básicamente, yo parto en P1, ¿ya? En este caso, P1 y P2 están fuera, P2 y P3 están fuera, P3 y P4 están fuera, y de P4 a P5, aquí ocurre que debo en 3. Por lo tanto, calculo la intersección que sería Q1. Ah, perdón, estoy yendo hacia el otro sentido. De P1 a P10, ahí está la orientación, claro, aquí nos cambiamos. De partir del P1 y el siguiente vértice está dentro, así que P1 a P10 calculo Q sub 4 y ese es el primero de mi lista. P10, P9 están adentro, P9, P8, ahí vuelvo a salir, así que calculo la intersección y cierro mi polígono. Luego continúo con P8, P7, no hay problema, P7, P6, entro, así que ahí calculo Q2 que va a ser el nuevo inicio, ¿cierto? Y P6, P5, no hay problema, P5, P4, me doy cuenta que salgo, calculo la intersección y vuelvo a cerrar. Y luego P4, P3, P2 y P1, llegué de nuevo a P1 y todas estaban fuera, así que con eso cierro. ¿Sí? Entonces esto me permite ver cómo una geometría que está definida a partir de puntos y segmentos que van a definir polígonos, y que pueden ser tanto polígonos cóncavos como convexos, ¿qué sección debo mostrar? Ahora, ¿qué pasa en 3 dimensiones? En 3 dimensiones es mucho más difícil este proceso. Y ustedes me van a decir, pero profe, si todavía no tenemos pantallas 3D, así que realmente sea un cubo como pantalla, y por lo tanto tengamos que hacer clipping con respecto a eso. Pero sí es necesario hacer clipping en simulación de mundos 3D. Y ustedes van a decir, pero profe, ¿y dónde se ve eso? Bueno, ustedes lo utilizan todo el rato. Cuando juegan Play, ¿cierto? Cuando juegan Xbox, están utilizando mundos que simulan muchas veces mundos tridimensionales y muchas veces tienen que hacer cálculos para determinar intersecciones entre objetos. Si sus algoritmos de intersección son malos, entonces eso hace que ustedes vayan caminando y su brazo cruce la pared. Se metió para adentro de la pared o el arma se metió en parte hacia adentro, si su algoritmo es malo. Y eso hace claro, en los juegos antiguos a veces un personaje podía ir caminando y que la mitad del cuerpo se le quedara dentro de una pared y quedaba así como si nada el personaje. Entonces eso era porque el algoritmo de clipping que se utilizaba era más bien barato, dado que estos algoritmos de cálculo de intersección son costosos. Calcular aquí, dijimos, vamos con P4 y P5, por ejemplo, y hay que calcular esa intersección. Y nosotros llegamos y lo decimos así abiertamente, ah, sí, pues calcular la intersección súper fácil. Pero eso implica varios cálculos, varias operaciones geométricas no menores. Y si eso lo tienen que estar haciendo en tiempo real, no para un objeto, sino que para varios que interactúan en el mundo virtual que ustedes tienen, entonces, claro, se vuelve muy costoso. Por lo tanto, antiguamente cada vez se van mejorando y por eso se aumenta el realismo, digamos, de los juegos, de las simulaciones. Piensen hoy en día, por ejemplo, en el FIFA, cuando están simulando que es un partido de fútbol. Imagínense que simulan personas chiquititas y cuando chocan entre ellos, la simulación cada vez es mejor. O sea, se tienen que intersectar cosas que realmente son geometrías complejas y tridimensionales al mismo tiempo, o más bien,
se está simulando que son tridimensionales. Entonces, si es que el algoritmo no es lo suficientemente bueno, entonces se pueden producir fallas como por ejemplo que la pierna de un jugador eh, se mete dentro de la pierna de otro. Es como que lo ven desde cierto ángulo y es como que dicen hoy que esto no se ve real. Cuando le hicieron mucho zoom, no se ve real. Pero la idea es que mientras las máquinas van creciendo en capacidad, estos algoritmos que son más pesados se pueden ir implementando y eso es lo que permite, en el fondo, tener un juego que cada vez es más real. ¿Ya? Entonces, no, me voy a saltar la siguiente diapositiva. Ahora que ya entendieron la idea de clipping en general, me voy a ir a la parte de a la diapositiva de clipping que es más difícil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, voy a dejar de compartir eso. Y vamos a compartir esta otra ahora. Vamos a seguir con la idea de clipping, pero lo que estábamos viendo recién era hacer clipping entre una figura eh, geométrica, ¿cierto? Un polígono y una pantalla que por facilidad era cuadrada. Por supuesto que la pantalla podría ser, tener otro tipo de figuras. Entonces, lo que anteriormente dijimos que era súper simple, que era calcular la intersección, ahora vamos a ver cómo se realiza eso. Tenemos entonces nuevamente la idea de tener nuestro mundo complejo, que es mucho más grande que la pantalla, y nosotros estamos trabajando en una sección de ella solamente. Así que tenemos que especificar la sección que va a ser visible y poder mostrarla correctamente. Así que tenemos que separar la sección visible de lo no visible. Y por supuesto que los algoritmos de clipping van a depender de la forma de la ventana con la que vamos a trabajar. Eh, Alguna vez le hice en un certamen anterior a los alumnos la pregunta de, estamos en el año 2058 y a Apple se le ocurrió hacer una pantalla triangular. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para visualizar todas las películas que conocemos de la historia en esta pantalla triangular? Entonces, claro, uno tiene que desde ya anteponerse a qué va a pasar con ese tipo de cosas. Y la idea es que nuestros algoritmos sean lo más generales posibles y consideren cosas hacia el futuro también. ¿Qué pasa si nos equivocamos en las zonas de clipping? Entonces podrían ocurrir cosas como esto. Si yo quiero visualizar solamente esta parte y resulta que mi pantalla es más grande que la zona que quiero visualizar, quizás se podría dar vuelta la imagen y superponer una sección que es el final de la parte no visible de mi imagen. Entonces, son ese tipo de cosas las que queremos evitar. Clipping sobre un punto es trivial, ¿ya? Tengo mi pantalla que está definida por ¿cómo se llama? Los límites del left a la izquierda, B bottom abajo, R right a la derecha y T top arriba, ¿ya? Entonces, ver si un punto es visible o no es súper simple. Ahí está la ecuación. Dice que si X es mayor o igual que L y menor o igual que R, y además que B es menor o igual que Y es a su vez menor o igual que T, entonces estoy dentro. Súper simple. Pero si yo quisiera separar toda mi figura en puros puntos, entonces esto sería realmente costoso. Por lo tanto, lo que se utiliza en la computación gráfica es utilizar polígonos. Y mayoritariamente lo que se utiliza, sobre todo en los juegos, son triángulos. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes ven a un personaje, ya sea jugando FIFA o en un juego de primera persona, así, disparándole a quien sea, en realidad todas esas figuras están descritas con muchos, muchos triángulos.
En los juegos antiguos, o incluso juegos no tan antiguos como Minecraft, ustedes pueden ver básicamente que las figuras son mucho más cuadradas, son más discretas. Eso implica que entonces, como están jugando a Minecraft, basta unos pocos triángulos para definir su figura y con eso están listos. En cambio, si quieren hacer un juego que sea súper real, en donde se vean las facciones de la cara, en donde si ustedes quieren luego jugar con luminosidad dentro de la figura, para que se simule que está en una pieza oscura con una lámpara desde arriba, entonces ahí van a necesitar muchos triángulos. ¿Por qué? Porque cada triángulo por sí solo puede tener propiedades de refracción, de luminosidad, de aspereza, por así llamarlo. Son todos algoritmos que simulan ese tipo de cosas a través de un millón de ecuaciones matemáticas. Que como ya les dije, cuando juegan Play, ahí están haciendo matemática a 1000 por hora. ¿Ya? Es hora de que ya vean su Play de otra forma. Es un gran procesador matemático. Entonces, van a necesitar trabajar con miles de triángulos, en muchos casos con millones de triángulos, si es que quieren que realmente esto sea fino, que cause el mayor realismo. Entonces, claro, en Minecraft la cabeza es un cubo, así que eso se representa con 12 triángulos y se acabó. Pero en un juego como Red Dead Redemption, el 2, que está súper, ¿cómo se llama?, avanzado y utiliza, siempre tiene a la consola, digamos, andando al máximo. Ahí ya solamente la cara de un personaje, cuando está en zoom y se ve la animación, puede tener del orden de incluso millones de triángulos, solamente para representar la cara. Entonces, como les dije, el punto es, mientras más triángulos ustedes tengan, mayor el realismo que pueden lograr, mejor la aproximación, la curvatura, las facciones, todo ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo va a requerir de mucho más cálculo, de una máquina mucho más poderosa. Entonces, ahora vamos al siguiente paso. ¿Qué pasa si yo quiero eh, ver qué parte de un segmento es visible? Lo que vamos a hacer entonces aquí es que el algoritmo, vamos a recorrer todos los segmentos de línea y seleccionar aquellos que intersectan la ventana. Vamos a recortar los segmentos del paso 1 calculando su intersección con el borde, que fue lo que hicimos en la diapositiva anterior. La idea era presentarles para qué sirve eso, digamos. Pero ahora vamos a ir al caso complejo y para que se den cuenta qué tan complejo puede ser de calcular intersecciones. Entonces, tenemos que buscar un algoritmo que separe los segmentos de este polígono que son visibles, de los que son invisibles y de los que son indeterminados, que vendrían a ser los que no son ni completamente visibles ni completamente invisibles. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí podemos determinar rápidamente cuáles son visibles, de cuáles son invisibles y de los que son indeterminados. ¿Por qué podemos decir que el segmento MN es invisible fácilmente? ¿Qué es qué es lo que hace que eso fácilmente nosotros nos demos cuenta que es invisible? Que es mayor a t. ¿Qué? ¿Perdón? Es mayor a t. Claro. O sea que las coordenadas Y de M y N, ambas son mayores que T. ¿Ya? Entonces, si los dos puntos de mi segmento están sobre la ventana, lo puedo descartar. ¿Qué otros casos podría descartar? Todos los casos borde, izquierda, derecha y abajo, ¿no? Claro, Incluidos o con sea, el... si ambos están a la izquierda, o si ambos están a la derecha, o si ambos están abajo, entonces también los descarto fácilmente y digo inmediatamente que esos segmentos son invisibles. El otro caso que es simple es qué pasa si ambos vértices o nodos están dentro de la sección visible, entonces obviamente todo el segmento es visible, que sería el caso de la línea AB. ¿Ya? Aquí los que son invisibles son MN
CD y EF. El que sabemos que es completamente visible es AB. Y los demás no los podemos determinar por ahora. Por ejemplo, si vemos este que está aquí, G, esa debería ser H, GH, o HG, como quieran. Si vemos HG, H está dentro, pero G está fuera. Entonces, como H, como uno de los dos vértices está dentro, yo sé que al menos una sección de este segmento tiene que ser visible y luego tendría que calcular la intersección. Pero, ¿qué pasa con K y L? Ambos están fuera, ¿ya? Este está fuera y este está fuera de la sección visible. La sección visible es lo que está en celeste. Eh, pero no lo puedo descartar, porque podría ocurrir que K esté más bien pegado por aquí arriba y L esté por aquí, y ese segmento va a tener una sección visible, como es el caso de IJ. El vértice I está fuera, el vértice J está fuera, sin embargo hay una sección de este segmento que sí es visible. Entonces no puedo llegar y borrarla porque los dos puntos están fuera. Entonces la pregunta es, tengo que diseñar un algoritmo eficiente, ¿cierto?, que me permita determinar rápidamente los casos que están fuera, los casos que están completamente dentro, pero ojalá que sea muy eficiente para calcular en el resto de los casos, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a partir entonces explicando lo que haría el algoritmo de Cohen-Sutherland, que tiene 4 bits, ¿ya? Para las 9 regiones posibles de trabajar con mi ventana. El primer bit es el que está más a la derecha, obviamente, ¿ya? Y el primer bit me va a indicar si es que el punto está sobre la ventana. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo un 1, aquí también tengo un 1, aquí también tengo un 1, porque estos tres cuadrantes están sobre la ventana. Mientras que aquí, en todos los demás, en realidad tengo ceros en el primer bit, ¿ya? El segundo bit dice, me va a indicar cuando esté abajo de la ventana. Entonces, solamente este y ese tienen el segundo bit en 1, mientras que todos los demás están en 0. Lo mismo para cuando esté a la derecha y cuando esté a la izquierda. Entonces, para esto, lo que yo voy a hacer es que, dado un punto cualquiera, voy a calcular sus bits. Voy a ver si estoy arriba, abajo, o en realidad no sé si estoy al medio, en el fondo también lo voy a dejar como 0. Que eso me va a indicar que cuando tengo dos ceros en el de arriba y en el de abajo, entonces significa que estoy al medio, ¿ya? Porque aquí, si se dan cuenta, esto está diciendo, no estoy abajo y estoy arriba. Y este está diciendo, estoy abajo y no estoy arriba. Y este está diciendo, no estoy ni abajo ni arriba. Entonces, por consecuencia, estoy en medio. Obviamente, no existe los últimos dos bits encendidos, 1, 1, porque eso implicaría que estoy tanto abajo como arriba. Y eso, por supuesto, que no se puede. Entonces, la idea es que por cada vértice del segmento, yo voy a calcular sus bits, sus 4 bits. Y en función de ello, entonces, la idea es determinar rápidamente cuándo estoy dentro y cuándo estoy fuera. Vamos con el trivial. ¿Cuándo yo puedo decir que un segmento está dentro? Cuando los bits de cada extremo del segmento, de cada nodo, son ambos puros ceros, correcto. Ahora, también nos habíamos dado cuenta que cuando ambos están arriba o abajo, o a la izquierda o a la derecha, entonces también los descarto porque van a estar completamente fuera. ¿Cómo podría hacer esto con bits? ¿Ya se los olvidó cómo operar con bits?
con un AND entre 2 bits, ¿cierto? Un AND, la operación binaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese un vértice que está en este cuadrante, ¿ya? Y el otro vértice está en este otro cuadrante, entonces voy a poner el 1001 aquí arriba. Entonces, ese AND lógico entre bits, aquí tengo un 1 y aquí también tengo un 1. Entonces, inmediatamente ya digo que esto va a ser distinto de 0. Si el AND lógico, entonces, entre el bit de un segmento y del otro me da distinto de 0, entonces yo puedo decir que está fuera. ¿Estamos de acuerdo o no? Perfecto. Probemos entonces con uno que yo no pueda decir que esté fuera. Si yo considero uno que esté aquí y uno que esté aquí abajo, hacemos el AND lógico. 1 y 0, ¿cierto? Me mantengo en 0. 0 y 1 me mantengo en 0. 0 y 0, 0, 0 y 0, 0. Entonces me dio algo que no es 0, por lo tanto no lo puedo descartar. Perdón, me dio 0, así que no lo puedo descartar. Es cuando me da algo que es distinto de 0 que lo puedo descartar. ¿Cómo era este caso? Este y este. Aquí tengo un 1 al final y un 1 al final, y ahí al tiro ya me dio algo distinto de 0, con el AND lógico. Así que eso quiere decir que ambos están o bien arriba, o bien abajo, o bien a la izquierda, o bien a la derecha. Entonces, ahí hay algunos ejemplos. Y el algoritmo hasta ahora va súper simple. O sea, si el código del punto 1 y del punto 2 ambos son ceros, y aquí estoy usando el AND lógico, ¿cierto? Entonces el segmento es completamente visible. Por otro lado, si el código del punto 1 con un I binario, con el código del punto 2 me da algo que es distinto de 0, entonces ya puedo decir que el segmento inmediatamente no es visible. Y si no, entro en un caso indeterminado, que no sé si lo pueda descartar o no. Y por lo tanto ahí es necesario calcular intersecciones. Bien podría darse el caso de una recta que pasaba por acá, ¿cierto? Si yo calculo las intersecciones, entonces las dos intersecciones me van a quedar fuera del aspecto visible. Mientras que si tomo un segmento que viene por acá, hay parte del segmento que sí debo dibujar y por lo tanto debo encontrar sus intersecciones. Entonces, cálculo de intersecciones. Para los puntos indeterminados hay que calcular la intersección del segmento con el borde de la ventana. ¿Ya? Puntos de intersección entre las ecuaciones del segmento y del borde. ¿Es necesario calcular la intersección del segmento con cada lado de la ventana? La respuesta obviamente es no, porque yo ya conozco algunos datos. ¿Y cuántos lados de la ventana rectangular pueden ser interceptados por un segmento? ¿Cuál es la respuesta a eso? 2. Bien. Entonces, veamos qué ocurre. Aquí lo que estamos haciendo es ver algunos ejemplos. Aquí tengo este bit encendido, que sería el 0001, con alguien que es 1000, ¿ya? Entonces, se va a producir una intersección con i igual a t, que vendría a ser mi borde superior, y también con x igual a l, que vendría a ser mi borde izquierdo. Este es otro caso, cuando tengo un vértice dentro y otro fuera, ¿ya? Y dado que tengo uno dentro y conozco el código del otro, entonces ese va a intersectar solamente con R. Por eso es máximo 2, porque podría haber una sola intersección, como sería este caso. Y 2 sería este otro caso. Entonces, ¿qué se le ocurre que podemos hacer? ¿Cómo calculamos esas intersecciones? Eso es lo que viene ahora. Vamos a utilizar las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿ya? Y por lo tanto, sabemos que x, que va a definir un punto en la coordenada x de la recta, va a ser el x1 más t, factor de x2 menos x1. Si t toma el valor 0, ¿cierto? Entonces x es x1. Mientras que si t toma el valor 1,
entonces estoy parado en x2 porque sería x1 más x2 menos x1. Así que por eso hablamos de una ecuación paramétrica. T, el valor de t que va entre 0 y 1, me va diciendo cuánto estoy avanzando dentro de x entre los márgenes del x mínimo y el x máximo. Lo mismo ocurre para y. T es un parámetro que va entre 0 y 1 y que si t vale 0 estoy parado en el i1 y si t vale 1 estoy parado en el i2. Por lo tanto, como este t va variando, va barriendo y va barriendo todas las coordenadas de y posibles dentro del segmento. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí hay un par de ejemplos. A es 3,10, B es 10,12 y los extremos de mi ventana son que va del 2,2 al 8,8. Ese es mi cuadrado visible, ¿de acuerdo? Entonces, hay que determinar la visibilidad de los segmentos de la recta AB y CD. AB es simple, ya lo vimos, ¿cierto? Calculamos sus bits, ¿cierto? Y ambos van a estar arriba, así que lo vamos a descartar. Pero CD es distinto, porque vamos a caer en el caso indeterminado y es necesario ver si parte de este segmento es necesario o no dibujarlo. Vayamos allá entonces. Como les dije, calculamos los bits, nos quedó 0001 y 0101. Si hacemos el i binario, nos da algo que es distinto de 0 porque este 1 y este 1, los dos finales, ya me da 1, por lo tanto es algo distinto de 0 y ya inmediatamente descarto este segmento, no va a ser visible. Y se acabó ese problema. Pero en este caso, me da algo que tengo 0 y 0, 0, 1 y 0, 0, 0 y 1, 0, y 0 y 0, 0. Entonces me dio 0. Por lo tanto, caí en mi caso indeterminado. Y ahora es cuando debemos resolver el problema de calcular las intersecciones. Entonces, solución para el segmento CD. C es 4,1, tiene código 0010. El segundo bit entonces intersecta a B en 2. Por lo tanto, ahí estoy utilizando ¿qué extremo? ¿Por qué puse B en 2? ¿Qué cosa era B para nosotros? Bottom, correcto. Entonces, abajo. En la parte de abajo en 2 estoy intersectando, ¿cierto? Voy a tener un punto de intersección. Entonces, empecemos a desarrollar. Tenemos x, por la ecuación paramétrica, dijimos que era x1, ¿cierto? Más t, factor de x2 menos x1. Así que eso nos da la ecuación que x vale 4 más 6t. Lo mismo para y, reemplazamos nuestros valores, ¿cierto? Dependiendo del i1 y el i2, y nos queda 1 más 5t. Si reemplazo en i igual 2, porque eso sería, estoy en bottom igual 2, lo que va a ocurrir es que t me va a quedar como un quinto, ¿ya? Y dado que t vale un quinto, lo reemplazo en la otra ecuación y me dice que x vale 26 quintos. Por lo tanto, la intersección 1 va a ser 26 quintos, 2. Calculen entonces ustedes cómo me quedaría para D. ¿Qué pasa con el vértice que viene a caer aquí? ¿Cómo lo calculo?